Pero Luis estaba preguntando, papá, Sí. que por qué tú y yo no vamos a Cuba, y yo le estaba explicando a él que tú tienes miedo porque a ti te pusieron en la cárcel. Bueno, él tuvo 7 años, fue. Pero bueno, yo... Él cogió mucho miedo cuando estuvo en el castillo. Bueno, Tú estuviste en el castillo, ¿no? Bueno, lo conozco de afuera. Hey. El Castillo del Príncipe. En el Castillo del Príncipe, yo vivía ahí de niño, a 3 cuadras. ¿Sí? En la calle, nosotros vivíamos una cuadra del monumento de Mariano Gómez. Y él El dice, castillo estaba una cuadra más después. y él parece que tenía un fusil y lo botó porque tenía miedo que lo iban a... Un rifle de aire. No, de aire. De aire, sí. Oye, yo tengo uno. Y el vecino me acusó a la policía de que yo la estaba amenazando con un rifle. Y entonces fui a la policía y me llama el capitán y dice, déjeme ver ese rifle. Y se lo enseño. Y lo cojo así, lo tiro en la marcha y dice, ese es maricón. Porque tenerle miedo a un rifle de aire. Bueno, no. Un rifle de aire puede hacer daño. Porque un rifle de aire te coge en una parte delicada y te hiere en la vista, en un oído. Pero usted estuvo en la cárcel 5 años, 7 años. 7 años, no me digas. De 1970 a 7 años. 1977. Figúrate tú, yo tuve 9 días y me pareció una eternidad. 7 años lo que me habrá parecido. ¿Y la comida era muy mala? La comida muchas veces era un moniato hervido con cáscara y todo te lo daban. Eso era todo para el día. El almuerzo. A nosotros Ese era el primer día no nos dieron nada y el día segundo nos dieron un arroz que estaba verde. Estaba verde, estaba podrido. Y por la noche casi siempre lo que nos daban eran frijoles. Con arroz. No, pues, frijoles cocinados ahí Bueno, como un potaje. Coge tú ¿Y una- desayuno? ahí. El desayuno nos daban café, pero no era café, era azúcar quemada que le echaban agua Sí. y te lo daban como si fuera café. No me digas. Una lata de ese café. Y siempre la familia uno le daba algunas cosas, pan, galletas y otras boberías de esas con las que uno se sostenía. Pero esa cárcel era presos políticos de todo tipo. Bueno, estaban ligadas, en todas las cárceles estaban ligadas los políticos con los comunes, porque ellos no quieren reconocer a los presos políticos en Cuba. No me digas. Para ellos todo el mundo es preso común. Bueno, en el Príncipe tenían a los presos comunes en los Bueno, Altos. pero eso fue al principio. Y a los que después estaban en prisión preventiva, que le llamaban, estábamos en el túnel, Sí, en llamaba. el túnel Del castillo. en el túnel ¿cómo le llaman? De la muralla. Sí, Dentro de la muralla, por dentro hay un Sí. hueco así, Sí, por sí. todo. Pero tú tuviste suerte porque llevaste dinero, ¿no? ¿Eh? Que tú tuviste suerte porque llevaste dinero. Yo llevaba dinero y no me lo quitaron. No, pero al final dejaron que compraras algo, ¿no? Cuando íbamos en una guagua hacia el castillo, un dulcero paró la guagua, creyendo que era una guagua común y corriente, y el chofer le dijo, esto no es Transporte. y se coló de todas maneras con la caja, una caja con cristales. A los 2 días empezó a brincar arriba de la caja y dice, ¡está cabrón! Me metió aquí en la casa. Y dice, ¿Lo metieron en la casa? no me digas. Con la cajita de los dulces. Sí. Y dices tú que dentro de la cárcel había uno que estaba manejando muy malo, ¿no? El que repartió la comida en un jeep estaba ahí, ¿tú sabes por qué? Había asesinado a su mujer que estaba en estado. Y le tiraba que si tú no te movías, te pasaba por arriba. Es un hijo puto del cabrón. Pero a ti te pusieron en cárcel preventiva por el incidente con el interventor, ¿no?
me imagino. Hazle el cuento a Luis de eso, papá. Cuando llegaron los revolucionarios a intervenir la fábrica, Sí. entraron, se sentaron en la oficina del dueño y del apoderado. Y entonces me llamaron a mí y yo entré y el interventor me dice, ¿usted es accionista? Y digo, yo no soy accionista. Y dice, entonces usted se queda. Y entonces noté que mi jefe, Hipólito, el dueño, que estaba sentado ahí, se puso blanco, porque parece que creyó que yo Era un chivato. estaba Complicado, ¿no? complicado. Y le dije, un momento, señor, que yo me quede, Hipólito, ¿usted quiere que yo me quede? O que me vaya con ustedes. Pues si no, Duque, quédese que yo me quedo más tranquilo. Y ahí fue donde mi hijo dice que ahí fue donde me declaré la sentencia de muerte. Me quedé mientras no hubo el ataque, pero cuando hubo el ataque, el primero que mandaron a coger fue a la casa. Claro que no te decían que te iban a detener, sino te decían que iban a hacerte unas preguntas. Una investigación. Y él no sabía nada porque él le había dicho a la cocinera que le hiciera un bistec y se había metido a la ducha. Y parece que cuando salió de la ducha... Ya tenía la gente ya adentro. Sí. Imagínate. Sí. No, y otro cuento interesante, él después de la revolución fue a un hotel con su esposa y... Allá, Esos detalles, allá no se puede conversar ni se puede. Sí, pero fíjese, él fue... fui a un hotel en Pasacaballos, allá en Camagüey, ¿no? Sí. No, en Santa Clara. De Santa Clara. En Santa Clara. Y ¿cómo se llama esto? Y una de las cuando fuimos a un hospedaje, hostelar, un Hostelar, un hotel. hotel, Una hostería. ¿un qué? Una hostería. Un hotel, exacto. Fuimos a la hostería y yo fui a la mesa y me dice el señor, ¿qué ustedes desean? Me dice, no, una habitación. Me dice, no, está todo tomado. Y en eso ya yo me iba. Cuando en ese momento entraba Montané, que era ministro del turismo, y era compañero mío del Radio Salán, y me dice, Duque, ¿qué cosa aquí? ¿Qué cosa aquí, Duque? Y entonces dice, oigo una voz que decía el hostelero, señor Duque, hay una habitación para usted. La taquería. No, porque Montaner le había dicho a él que la influencia se había acabado. Montaner me dijo que la influencia ya se había acabado en Cuba, pero en eso vi todo el hostelero. Un hombre muy importante y muy activo. Y eso, ellos eran amigos, pero eso sí, mi papá, por culpa de mi papá, a Montaner casi lo mataron una vez. Sí, una vez yo visitaba, como es natural, a mi suegra, que vivía allí ahora no me acuerdo qué calle era la calle, una calle que cruzaba la calle 23, creo que era J, por frente de ella vivían los Díaz Balart. Y bueno, el padre era ministro de Transporte, ¿no? No. ¿De qué era? Él fue ministro del Interior. Del Interior, exactamente. Los Balart vivían aquí. Entonces, ya en esa época, Fidel estaba en México y Montaner estaba en México con Fidel. Y salgo yo, voy caminando hacia la calle 23 para regresar a mi casa después de haber visitado a la suegra. Y me encuentro con Montaner. Y dice Montaner, digo, Montaner, dice, no hable alto, Porque lo estaban que buscando. estoy incógnito que estaba en La Habana, figúrate, había venido de México para promover la... buscar dinero y volver para México. Sí, oye, papá, tú le has hecho a Luis el cuento de Nixon. Cuando él ataca Palacio. Sí. Cuando él ataca Palacio,
tienes que saber que, El negro los ministros de Batista, para agasajarlo, de acuerdo con qué ramo eran los ministros, le hablaban al dueño de ese ramo que tenían que ir a felicitar a Batista porque había sobrevivido el ataque. Entonces Hipólito me dijo, óigame, el duque, a mí me han dicho que tengo que ir el ministro de Agricultura, que tiene que ir el dueño de la fábrica a visitar, a felicitar a Batista. Y yo no quiero ir, quisiera que usted me hiciera el favor de representar. Y yo fui. Y cuando fui allí, le di un apretón de brazo, pero duro, porque yo le dije a mi amigo, voy a ir, pero voy a pegar la mano. Y me miró así. Y estaba, pero detrás de él estaba su guardaespaldas, que era el coronel Piedra. Ah, sí. El coronel Piedra, que era de Arroyo Naranjo, me conocía a mí de todos los días. Y me dijo, Duque, ¿cómo estás? Y Batista, claro, se dio cuenta que yo era amigo de Piedra. ¿Sabes cómo murió Piedra? No. En un hospital aquí en Miami. ¿Tú sabes por qué? Lo mataron a batazo. ¿Sí? ¿Pero por qué aquí en Miami? Porque estaba aquí en Miami ya después de que había pasado todo, estaba enfermo y se fue a un hospital. Y parece que uno de los que no sé si fue el Colorado o si fue uno de los del Colorado, a batazos lo mataron. Pero cuando fue Nixon al palacio lo registró. Bueno, entonces cuando entré en el palacio, acá, ¿tú sabes aquí en Villa? No. El palacio estaba bloqueado. ¿El palacio en Cuba? En el palacio presidencial. Sí, cuando fui a saludar a Batista, estaba el bloqueado la entrada con sacos de arena, ametralladoras arriba. Y habían huecos muy grandes en las paredes. Para entrar allí, te cachaban. Te palpaban. Sí, ¿cómo se llama? Registraban. ¿A que tú no sabes a quién estaban ocultando? No. A Richard Nixon, vicepresidente de los Estados Unidos. Y dice, con la serie. No me digas. Que tú puedes imaginar el vicepresidente, pero de los Estados Unidos lo estaban registrando. Y Batista. ¿Qué hacía Nixon en La Habana? Lo mismo que hacíamos nosotros, iba a felicitar al presidente. A Batista, claro. Pero mi papá dice que a Batista... Los Estados Unidos ayudó a Batista hasta la última hora, chico. Pero mi papá dice que Batista se salvó por un negro, un sargento negro. Un sargento negro, cuando yo entré allí, la antisala, la sala del palacio, estaba toda llena de agujeros en las paredes. De los tiros de la gente que estuvo allí tirando. Y llevaban hasta bazooka. Pero tú dices que el sargento... Batista se salvó porque un sargento, un negro sargento, se parapetó detrás de una columna con una ametralladora de esas Thompson 45 y aguantó a la gente unos minutos. Y en eso llegó los refuerzos de Colombia y acabaron con ellos. Uno por uno los fueron matando. ¿Y cómo se llamaba el muchacho que mataron en la universidad? Manzanita. No, pero no fue en la universidad, fue... En la calle 27. Sí. Pero allí estaba la puerta de la universidad, sí, pero estaba cerrada con llave y no pude. Pero mi papá dice que los militares no podían entrar en la universidad. No, porque estaba prohibido por la Pero ley. Salas Cañizares entró en la escalinata. Ese Salas Cañizares era del carajo. ¿Tú sabes que lo mataron en la embajada de Haití? Sí. ¿Tú sabes que lo que se dice que quién lo mató? Coronel Piedra. Sí. Por la espalda lo mató. ¿Usted conocía Manolo Castro? Manolo Castro es anterior. Sí. Del Bonche. Él era de la universidad. Sí, mi papá dice que él era del Bonche y que una vez a él casi le preguntó... No quiere. Tú no dijiste que en una oportunidad él se estaba demorando mucho en el teléfono.
Tú no dijiste que en una oportunidad y alguien te dijo que no le dijeras nada. Manolo Castro vivía en la misma cuadra que yo vivía, en el reparto Manolo Castro Mendoza. era un gante igual Sí. que el resto de las pandillas que había. Pero déjame hacerte el cuento. Manolo Castro vivía al final de la cuadra donde yo vivía, al otro extremo de la cuadra, en el reparto Mendoza. Cuando yo, una noche en la escuela de ciencias comerciales, no sé por qué yo fui a la oficina que había ahí detrás, creo que quería hablar por teléfono, y entro allí, y había un tipo que yo no lo conocía, con los pies arriba de la mesa, y hablando, pero llevaba ya como media hora hablando. Hizo un comentario y en eso un estudiante pasó que me dijo, oiga, tenga mucho cuidado, que es el Manolo Castro. Si usted le dice algo, es capaz de matarlo. ¿Tú no dijiste que a Alberto Barreto le habían roto la espalda? Yo tuve un compañero aquí en la General Coffee, que era estudiante de la universidad y tuvo problemas con el bonche. Estaba jorobado así, de los golpes que le dieron en la espalda. Y eso que mi papá cree que Fidel Castro fue el que mató a Manolo, ¿no? Ah, bueno, bien. Y Manolo Castro, saliendo del cinecito, lo mataron a tiro y dicen que fue Fidel Castro el que lo mató. Pero Sí. ellos no eran familia. No. Que no eran familia, No, porque eran Castro los dos. pero no tienen nada que ver. Fidel Castro era muy sanguinario, así es muy posible que lo haya No tiene hecho. nada que ver nada. Bueno, Fidel Castro fue el tipo inteligente, hábil, que se colaba entre la gente mala. Él no fue el individuo ese matón. Sí, ese es Raúl. Como lo fue Cañizares y como lo fue Teo de la policía de Caratalá. Sí. Esas eran gente asesina. Y más Ferrer, ¿no? Manferrer era de la partida contraria, que se alió a Batista. Pero era sanguinario también, ¿no? También un tipo sanguinario. Sí. ¿No vas a tomar café? Ahora. Pero, ¿qué le...? Real. Sí, Él no tiene deseo. Sí, ahora es que tomé mucho café por la mañana, pero voy a tomar ahora un poco. Sí, Pues, sí. Pero mi papá también, ahí hay un señor, ¿tú te recuerdas el cuento ese que yo te hice? Que hay un... él de los sanguinarios sí, empezó porque eso le fundó un revolucionario sí. que yo creo que no era cubano, este hombre que mataron allá en el Morrillo, ¿cómo se llama? Ah, ya, sí. Sí, pues, bueno, en este momento se me traba el nombre, pero yo sé de qué me habla. Él era de esa. Mataron a 4 o 5 juntos. Mataron a un venezolano que era el lugarteniente del. Él que fue el fundador del ABC, de la partida esta revolucionaria que después se fraccionó con el partido auténtico. Bueno, Guillermo Tro también perteneció a esa gente. Seguro que mataron, a Tro lo mataron. Bueno, pero él lo mataron en Humboldt 7, en un tiroteo con las dos bandas de bandoleros auténticos del Partido Revolucionario. Se enfrentaron allí y ahí mataron a Tro, mataron a un montón y a la mujer de uno de ellos que estaba embarazada. Sí. Pero Luis, una preguntita, ¿y quiénes eran la gente que estaban en el Escambray? Porque eso no era gente Los de... estudiantes de la universidad. Ajá, porque esa gente, tengo El entendido... americano también. Ah, sí, que fusilaron. Porque yo tengo entendido que esa gente estuvieron ahí hasta el 66. Pelearon al principio contra Batista y después 6 años contra Fidel. Vaya, ellos no pelearon contra Fidel en ningún momento. Oh, Porque cuando Fidel llegó a La Habana el día 6 de diciembre, 6 de enero sí, de 1959, sí, él dio un discurso que asistió más de 1 millón de personas. sí. Y, ¿En Santiago? En La Habana. Ah, en La Habana. En La Habana. Él llegó
Cuando llegó de Oriente. Ya. Y entró en La Habana con todos sus comandantes y todo eso. Entonces, los estudiantes de la universidad, al mando de Faure Chomón, que era comandante y pertenecía... Era estudiante de la universidad. Él fue presidente de la universidad. De la FEO. De la FEO. Y era el que lideraba la universidad. Aprovechando que no habían llegado los Fidel Castro con su gente, acopiaron todas las armas de los cuarteles y las guardaron. Entonces Fidel dio un mitin que existió más de 1 millón de personas y él hizo una alabanza allí de la revolución y dijo que ya había triunfado la revolución, que para qué armas para qué. Sí. Y entonces, ante la opinión del pueblo, ellos encontraron y le entregaron las armas que tenían guardadas a Fidel. Fidel las cogió y con esas armas fue que lo domesticó. ¿Tú te acuerdas de cuando Fidel se entrevistó con el embajador de España? Ah, Y sí, estaba Camilo. Y le una decía, galleta. voy bien, Camilo. Sí, pero a Camilo no murió por ningún accidente, ¿no? No, lo mataron, Fidel lo mandó a matar. Está bien, ¿cómo se llama? Está bien comprobado Sí. que a Camilo lo mandó Lo mandó a matar creo que fue ¿cómo se llama el hermano? Raúl lo mandó a matar. Oye, Raúl mandó a Camilo a detener ¿cómo se llama? Aquel que era profesor de... a Uber Mato. A Uberman. Y Camilo fue y no lo detuvo. No, Camilo se reunió con él, conversó y entonces se retiró. Y cuando se retiró de Camagüey, que iba para La Habana, ahí fue donde lo cogieron y lo hacen. No, y tengo entendido que no era para detenerlo, tengo entendido que querían que fuera a matar a Uber Mato, a fusilarlo. A él lo que le pidieron que cogiera preso o que matara. Sí, pero preferiblemente matarlo, creo yo. Pero Camilo era un hombre bonachón, amigo de todo el mundo, incapaz de matar a nadie. Sí. Había uno que se llamaba Frank País, ¿no? Ese es un santiaguero, ese es Sí. el fundador del movimiento 26. Pero ese no vivió a ver el triunfo. Ese lo mató la policía porque Vilma Espín, que era la novia de él, Sí. lo delató y lo cogieron en una casa emboscada. Vilma Espín era novia de él, pero esa fue la novia de Fidel después, ¿no? No. O de Raúl. No, de Raúl. De Raúl. Vilma Espín era la novia de Frank País. Y ellos fueron los que fundaron el movimiento 26 de julio en Santiago. Oh. Entonces, como Fidel estaba en la sierra, alzado, la que era querida de él, ¿cómo se llama la mujer esta? Que siempre fue la secretaria de él, Sí, en cuanto bueno, ella es de Pilón, sí. vivía Es frente la hija de un dentista de Manzanillo. Exactamente. Sí. Vivía frente a mi casa en Manzanillo. Celia. Celia Celia Sánchez. Cruz. Sí, Celia no, Sánchez. no. Celia Sánchez. Celia Cruz. Sí. ¡Azúcar! ¡Azúcar! No me digas. Celia Sánchez. Pero Luis, una pregunta. Si Batista hubiera querido, hubiera visto alguna manera plausible de haber sacado a esa gente de la Sierra Maestra, no es imposible, ¿no? ¿A qué gente? O sea, ¿A qué gente? a la gente de Fidel, porque ellos Pero Fidel era, pero perdóname, el que estaba en la Sierra Maestra con la revolucionaria era Fidel. No, pero yo digo, si Batista hubiera querido expulsar a esa la gente. seguridad. ¿Tú Que te si él acuerdas, pone Luis? un militar de escuela, Sí, que los había, sencillamente esta gente no dura 2 meses. sí, ¿Sí? pero, ¿Tú te acuerdas, Luis, del que era jefe del ejército, que era un hombre joven que había ido a Estados Unidos a hacer, a entrenarse? ¿Cómo se llamaba? Que se me ha olvidado el nombre. Que fue el que le comunicó a Fidel Castro que ya se...
Lo que pasa es que ya la memoria me... También. Había un general que mi papá dice que era que decía hay que emparejar, que se llamaba Tabernilla decía, Tabernilla no, era Candela de Jalo. Hay que darle candela al jalo. no, y también Pedraza, ¿no? Pedraza también Bueno, era general. Pero Pedraza era... yo creo que fue Pedraza el que dijo hay que emparejar a la No, gente. Tabernilla. ¿Fue Tabernilla? Pero Pedraza era- Cuando Candela al salían los jarro. oficiales. Candela al jarro. Tabernilla y Candela de Tabernilla. Jalo, pero fue el que mandó a matar a los oficiales de que salieron rendidos del hotel. En el... Yo creo que fue cuando le Pedraza. ataca al Hotel Nacional. Creo que fue Pedraza Pedraza, que sí. mandó a hay que Cuando el emparejar. tiroteo del Hotel Nacional con que eran los oficiales graduados contra los que eran oficiales que no eran de escuela, que era la camarilla a la cual pertenecía Batista. Claro. ¿Cómo se llamaba? Batista era un sargento, chico. Batista lo ascendió, no fue Caffery. Caffery, no era el embajador americano. No. ¿Tú no dices que había un embajador americano que era homosexual? Sí, ¿cuál fue? Caffrey. Caffrey. Caffrey, Sí. te lo acabo de decir. Caffrey. Oye, ¿y cómo se llamaba que creo que era coronel o general que trató de meter mano en la lotería? Ese fue Rico, chico. Rico. Que el coronel Rico. El coronel Rico, sí. Pero hazle el cuento, a ver si él lo conoce. Era un nombre compuesto con Rico. Ahora no, era coronel, él le quitó los ingresos de la lotería a la mujer de Batista y Batista lo mandó a matar. A mí me gusta mucho el cuento ese como el letrero ese del hambre. Tú sabes que cuando Batista se postuló, hizo el letrero, este es el hombre. Y había letreros por toda Cuba que decía, este es el hombre. Y entonces hubo un individuo que se dedicó a poner en lugar de la O una A, y este es el hombre. Me voy.